La historia que verá a continuación es real. Contiene recreaciones de hechos reales. Se aconseja discreción. Algunos nombres y fechas han sido cambiados. Espera aquí. El 4 de noviembre del año 2009, Chesapeake, Maryland. Maldad en el pueblo. 4 de noviembre del año 2009, 12:20 AM. En la madrugada del 4 de noviembre del año 2009, alguien hizo una desesperada llamada a emergencias desde la ciudad de Chesapeake, Maryland. ¿Hola? ¿Qué ocurre? Hay un tiroteo. De acuerdo. ¿Quién le dispara a quién? No lo sé. Entiendo. ¿Está herida? No. ¿Necesita una ambulancia? Sí. La petición de ayuda provino de la granja McCoy, hogar de una familia muy conocida y acomodada en Chesapeake. Vivían en la 213, que es la ruta principal hacia el sur, y era una especie de zona rural. 12:50 AM. Cuando llegó el primer equipo, encontraron a Terry Ann, la hija de Terry y Geraldine McCoy, en los brazos de su esposa Jessica. Terry Ann, de 40 años, recuperaba y perdía la conciencia. Debemos evacuarla. Terry me dijo que la oyó decir: te amo, Jessica, pero moriré. El detective del condado de Cecil y ex vecino de los McCoy, Michael Sack, debía investigar el tiroteo. Yo era el encargado de responder a esa emergencia e investigar. Me informaron que 4 personas habían entrado en la residencia, habían disparado a una persona dentro de la casa, llevaban pasamontañas y no había detenidos. 1:30 AM. Al llegar, lo primero que hice fue estacionar al final de la calle. Y recorrí el camino con mi linterna, buscando cualquier cosa que pudiera estar relacionada y sirviera como evidencia. Finalmente llegué a la casa y vi que la puerta de entrada había sido forzada. Parecía que alguien hubiera pateado esa puerta o chocado contra ella para así poder entrar. La víctima estaba en lo alto de las escaleras. Fue trasladada. ¿Con vida? Apenas. Sus padres han sido llevados a la estación. Entré y tomé un plano de la casa. Caminé por el área de la cocina, hacia la sala de estar y giré hacia la derecha. Y entonces encontré casquillos de bala al final de la escalera. En cuanto a las pruebas físicas, teníamos 4 casquillos de bala adentro, así también como un trozo de alfombra ensangrentada donde le dispararon a Terry Ann y nada más. El sargento primero del condado de Cecil, Michael Holmes, también llegó a la escena. Al responder, traté de reunir toda la información que pude. Lo hice porque al principio de la investigación no había mucho material. ¿Qué tenemos? Allanamiento de morada. Este debió ser su objetivo. Había una caja fuerte dentro del dormitorio, que parecía una pequeña mesa de luz. Los individuos se llevaron una gran cantidad de joyas de esa caja fuerte. Tomaron las joyas e hirieron a la hija. El lugar donde pasó esto fue muy inusual, porque esta ciudad no es conocida por los robos con allanamiento de morada. Este era uno de los misterios sin resolver. ¿Por qué estas personas eligieron la residencia McCoy? En efecto, ¿por qué? Pero antes de establecer cualquier conclusión,
Los detectives recibieron una actualización devastadora sobre la víctima. Me llamó mi supervisor, quien me dijo que Terry Ann había fallecido durante el vuelo al hospital. Mike Zack vino y me dijo, falleció. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Me daba vueltas la cabeza. Me parecía una pesadilla. No sentí que fuera real. Parecía un error. Fue muy duro. Fui al hospital. Les rogué que me dejaran ver a Terry Ann. Y dijeron que no, porque era un asesinato y debían conseguir pruebas. Les dije, pueden atarme las manos a la espalda. Solo permítanme verla una vez. Solo eso quería. Y no me lo permitieron. La repentina muerte de la hija menor de los McCoy conmocionó a todos. Pero a nadie tanto como al patriarca de la familia, Terry. Señor McCoy, queremos repasar lo ocurrido esta mañana una vez más. Si no es mucha molestia, lo más detallado posible desde que usted se fue a acostar hasta los sucesos que ocurrieron esta mañana. Por supuesto, solo si es posible. Nos íbamos a dormir y me fui a la cama a las 8:30. ¿La noche anterior? Sí. Y escuché un ruido parecido a una caída. Y, como ya dije, me despertó. Fue un ruido bastante fuerte. Pensé que Terry Ann se había caído por las escaleras. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Quédense ahí! ¡Obedezcan! ¡Silencio! ¡Cierra la boca! Entraron violentamente a mi habitación. Eran 3 asaltantes armados. Un cuarto vigilaba desde la puerta. Mientras Terry revelaba su historia, su esposa estaba en una sala de interrogatorios separada. Aunque no eran considerados sospechosos, era vital que sus historias coincidieran. Uno de ellos se acercó por mi lado de la cama. 2 de ellos iban por Terry. Y no dejaban de gritarle, quiero el dinero, el dinero. Y Terry respondía, tomen lo que quieran, tomen lo que quieran. Sabía que esto era muy grave. ¿Acaso quieres que te mate? ¡Cállate! Geraldine afirmó que ellos llevaron a Terry a la sala de estar, y mientras Terry estaba en ese lugar, ella escuchó múltiples disparos. En ese momento creyó que era Terry quien había sido herido. No le dispararon a Terry, sino a su hija, Terry Ann. Escuché 2 disparos, boom, boom, y luego de unos segundos escuché boom, boom, otra vez. 4 disparos en total. Sí. ¿Escuchó algo que viniera desde donde oyó los disparos? ¿Escuchó a alguien decir algo? Un chico entró en el cuarto y gritó, hay otra caja fuerte, otra caja. Y luego entró, me hizo ir con él y yo... No sé la combinación, mi esposa sí, se levantó y empujó la caja fuerte hacia atrás para entregarles el contenido. ¡No me mires! ¡Abre la caja fuerte! ¡Vamos! Cuando trajeron a Terry de vuelta a mi dormitorio, lo lanzaron a los pies de mi cama. Y en ese momento, no sabía que a Terry Ann le habían disparado. Sentí que se me saldría el corazón por la boca. La caja fuerte de Geraldine contenía unos $250,000 en joyas que los McCoy habían reunido durante 40 años de matrimonio. Y gritó algo como, oh, gané el premio gordo. Había muchas cosas ahí. Los sospechosos debían conocer a la familia. Ellos estaban buscando dinero, joyas, y por lo que se llevaron, esta no fue una casa elegida al azar, sino que esta casa fue atacada en base a la riqueza de los McCoy. La granja no parecía una mansión de $1 millón. Para que un ladrón común entrara y atacara la casa, debía saber algo más. Confiados en que los McCoy no tenían nada que ver con el asesinato de su hija, los detectives dirigieron sus preguntas hacia una nueva dirección, una que de inmediato expandió su investigación más allá de los 700 residentes de Chesapeake. ¿Cuál es su ocupación principal para vivir? ¿A qué se dedica? Arriendo propiedades. Y dígame, ¿dónde están sus inquilinos? En Sparrow Run.
Sparrow Run tiene una alta criminalidad. Han habido muchos tiroteos y homicidios a lo largo de varios años. ¿Recuerda usted un problema con alguno de los inquilinos? En medio de la entrevista, Terry recibió una llamada telefónica y fue entonces cuando los horribles eventos de la noche lo golpearon. Oye, Gary, estoy aquí en la oficina del sheriff. Ahora me están interrogando. ¿Puedo llamarte cuando termine? Terry Ann está muerta. Gary, no puedo hablar ahora. Terry expresó todas las emociones que las víctimas de crímenes expresarían si no estuvieran involucradas como sospechosas en este caso. Después de que Terry se recuperara, No he desalojado a nadie en estos últimos 6 o 7 años. los detectives comprendieron la complejidad de la tarea. ¿Fue un ataque dirigido a Terry Ann? ¿Fue un acto de venganza contra su familia? ¿O fue algo aún más siniestro de lo que podían imaginar? Como en la mayoría de los pueblos a lo largo de la frontera de Maryland, los habitantes de Chesapeake se mantienen unidos por los valores de la familia y el trabajo duro. ¿Sientes que retrocediste en el tiempo? Es una zona muy segura, solo tienes que ir y podrás pasear por las calles. Y en las afueras hay en su mayoría tierras de cultivo. Muchos agricultores y pescadores se conocen, todos comentan las cosas que aquí ocurren, dónde están picando los peces, dónde ir a comer. Es un lindo y pequeño poblado del país. Procedentes de Virginia Occidental, Terry y Geraldine McCoy no eran ajenos a los tiempos difíciles y a los comienzos precarios. Terry era muy pobre. No estoy segura de que acabara la escuela, pero era muy inteligente y trabajaba muy duro. Su madre tuvo 12 hijos. Tenía cerca de 11 años cuando empezó a trabajar día y noche. Era un autodidacta. Aprendió todo por sí mismo. Por eso en 1998, luego de años de duro trabajo, Terry y Geraldine McCoy decidieron que una granja en las afueras de la ciudad sería la culminación de sus sueños. Se casaron siendo adolescentes y su primer hogar fue una habitación de motel de $7 al día. Se llamaba Motel Woodside. Y le agradábamos tanto a la gente que al tiempo me dieron el empleo de limpiar las habitaciones del motel. Y luego Terry ayudaba con sus autos porque era un excelente mecánico. Y luego comenzamos a comprar propiedades. Con el tiempo, los McCoy adquirieron decenas de propiedades de alquiler a lo largo de la línea estatal de Delaware, Maryland, en un área llamada Sparrow Run. La relación que mi familia siempre tuvo con los inquilinos distaba mucho de la relación tradicional propietario-inquilino. Era más agradable. Mi papá le compraba helado a todos los niños. Incluso le llamaban Papá Noel. La gente que lo conocía en persona sabía que él era rico, pero nunca alardeaba de eso y se le consideraba algo así como un buen hombre de campo. Los McCoy tuvieron 3 niñas, Tammy, Kathy y la más joven, Terry Ann, quien desde el principio compartió con su padre algo más que el nombre. Le gustaban las motos todoterreno y los autos deportivos. Ella tenía un Corvette y mi papá también tenía uno. Y solían hacer carreras y alardear cuando ganaban. Terry Ann y Terry hacían todo juntos. Rara vez había una ocasión en la que Terry hiciera algo en lo que no estuviera Terry Ann. Ella también era la favorita de Geraldine. Cualquier cosa que necesitaban hacer, ella estaba ahí para ellos. Les cortaba el césped, les limpiaba la casa, les hacía la cena. Ella era la luz de sus ojos. En 1999, Terry Ann, de 30 años, conoció a su futura esposa Jessica. Y su familia, que siempre la apoyó, no podían estar más felices por la pareja.
Terry Ann me llamó y dijo, oye, hermana, conocí a una persona. ¿Te importaría si la llevo para que te conozca? Si Terry Ann era feliz, yo también. Y amé a Jessica siempre. Fue parte de nuestra familia. Pero en la mañana del 4 de noviembre del año 2009, la familia McCoy fue destrozada. Terry se encontraba en la sala de interrogatorios del sheriff del condado de Cecil. Unas horas antes, 4 intrusos enmascarados irrumpieron en su casa y asesinaron a su querida hija, Terry Ann. No sufrimos muchos homicidios en el condado. Por eso, que 4 desconocidos irrumpieran en una casa de una familia y que los golpearan y les dispararan era muy chocante. Por primera vez en mi vida, cuando miré a mi padre, parecía un anciano. Siempre fue un hombre fuerte que protegía a su familia. Y en ese momento, mi padre se volvió un anciano. Sentado frente a Terry estaba su antiguo vecino, el detective Michael Sack. Juntos identificaron un posible motivo para que los detectives se presentaran. ¿Algún problema que recuerde con alguno de los inquilinos? No con inquilinos, no. Pero hace 3 meses fui amenazado. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba en Raven. Fue un joven que conozco. Lo atrapé irrumpiendo en mi casa. Hace 3 meses. Él trafica drogas. Este joven pateaba mis puertas y destrozaba mis casas hasta que lo atrapé. Terry averiguó que Andrew Tyson estaba involucrado en un incidente en el que cometió un allanamiento de morada y el robo a una residencia. Porque Andrew Tyson. Había una muy buena razón para eso. Y esta mañana, 4 de noviembre, debe ir a juicio contra él. A las 9, sí. Entiendo. Entonces, nuestro sospechoso número 1 era Andrew. 4 de noviembre del año 2009. Supe que hoy Terry McCoy testificará en su contra. Sí. ¿Y qué? No será posible. ¿No? Porque anoche alguien irrumpió en su casa y mató a su hija. Vaya. Qué tragedia. Andrew estaba en prisión en ese momento y no mató a Terry Ann. La pregunta era, ¿lo habrá planeado él? Contactamos a la policía de Newcastle para obtener tanta información sobre Andrew como fuera posible, incluyendo cualquier llamada telefónica que hubiera hecho durante ese tiempo. Mientras esperaban esos registros, el detective Sack y el sargento Holmes fueron a Sparrow Run. Su comunidad no es muy amigable con la policía. Es un vecindario conflictivo. Sabían que Terry Ann cobraba el alquiler en la zona. ¿Podría haberse hecho enemigos? ¿O tal vez era demasiado amigable e involuntariamente invitó a la desgracia a la casa de sus padres? El departamento de policía de Newcastle elaboró una lista con las propiedades de alquiler de los McCoy y otra lista de los posibles sospechosos que podrían estar involucrados en delitos por allanamiento de morada. Era un trabajo que consumía mucho tiempo y era bastante peligroso, pero sabían que debían hacerlo. Hicimos muchas visitas por el vecindario, preguntando si alguien sabía de alguna amenaza contra la familia McCoy o sobre alguna venta de joyas por dinero. Y descubrimos que muchos no querían ser vistos colaborando con la policía porque no querían ser etiquetados como soplones o algo por el estilo, lo que dificultaba bastante la investigación. Después de varias negativas, sus esfuerzos al fin produjeron un resultado prometedor. Hola, señora. Disculpe la molestia. ¿Han oído hablar de Terry Ann McCoy? Porque yo sé quién le hizo eso. ¿Lo sabe? Recibimos información de una mujer latina de que había individuos que vivían en la comunidad que habían afirmado ser responsables del homicidio de McCoy. Uno de los individuos dijo, ¿sabes lo que le pasó a Terry Ann? E hizo un gesto de degollar. Pasaron 48 horas después de que Terry Ann McCoy fuera asesinada a tiros en un aterrador robo con allanamiento de morada a medianoche. Y los rumores sobre quién pudo perpetuar este horrible crimen
se esparcían a lo largo y ancho de la frontera de Maryland, Delaware. Los McCoy eran una familia conocida. Han vivido en esa granja desde que tengo memoria. Para la familia de Terry Ann, los rumores solo aumentan su dolor y su furia contra los criminales. Era una sensación horrible. Mirar a alguien que podía ser inocente y en tu mente preguntarte, ¿pudo ser él? Papá quería volver a casa porque dijo que nadie lo echaría de su propia granja. Pero mi mamá tenía miedo. No quería volver ahí. Temía que ocurriera algo. Cuando ocurre algo así, todos se atemorizan. Los detectives de Maryland creían tener una pista prometedora. Una lo suficientemente creíble como para establecer un puesto de vigilancia en Sparrow Run, buscando a su nuevo sospechoso. La mujer latina señaló que los sospechosos conducían una camioneta azul. ¡Salga del auto lentamente, con las manos en alto! Debíamos tener cuidado. Había 4 personas en este condado que mataron a alguien. Es el auto de mi hermano. Revisa la matrícula. Creíamos que ese era el vehículo, que estaba asociado con el crimen. ¿Tu identificación? En mi bolsillo. La vas a sacar muy lentamente y me la vas a dar. Vuelve a poner la mano en el vehículo y no la saques de ahí. El conductor era Carlos Trevino, un nombre que los detectives ya conocían. El nombre de Carlos nos fue dado previamente como alguien responsable de cometer allanamientos de morada y robos. La matrícula no coincide. Es muy común que alguien que comete un crimen cambie la matrícula del automóvil para que la policía no pueda encontrar el vehículo real. Carlos, debemos hablar. A la mañana siguiente, mientras Carlos Trevino esperaba ser trasladado a Cecil para ser interrogado, el detective Zack volvió a prestar atención a su primer sospechoso, Andrew Tyson, el ladrón contra el que Terry McCoy debía testificar al día siguiente del asesinato. ¿Tienes algo? Nada aún. Teníamos una lista de llamadas que Andrew Tyson hizo mientras estaba en prisión y escuchamos todas esas llamadas para ver si había algún tipo de conversación codificada para lastimar a la familia McCoy. El día llegó a su fin y la noche se hizo eterna. El trabajo policial no descansa. La última. Todas nuestras llamadas a la cárcel son monitoreadas y hubo muchas conversaciones para revisar. Esa noche fue muy larga. Tal vez quieras descansar, pero en el momento en que lo haces puedes perder una pieza clave de evidencia. Escuché esas llamadas y no había nada que indicara que estaba involucrado. Los detectives se enteraron de que no eran los únicos que trabajaban para resolver el caso. En los días posteriores al asesinato de su hermana, Kathy McCoy asumió el papel de una detective apasionada, recibiendo consejos de la comunidad y desarrollando sus propias teorías. Llegó la pizza. Bien, yo la pago. Joel, te acompaño a la puerta. La policía debe hablar con todos los de esta lista. No tardó mucho tiempo para que la investigación de Kathy llegara a manos de los detectives. Kathy llamaba a Michael Zack a diario, a veces a cada hora, con actualizaciones. Ella también quería investigar, así que lo llamaba con frecuencia. Si alguna persona decía algo que no debía saber, yo quería averiguar cómo lo supo y enviaba a la policía a la casa de todos.
Una de las casas a las que Katy los envió era la de Jack Snyder. 7 de noviembre del año 2009. Jack era un amigo de la familia y tenía un pasado criminal. Su nombre nos fue dado y debíamos entrevistarlo también. Jack Snyder. Sí. Tiene un minuto para hablar. Es sobre Terry Ann. Bien, pase. Vuelvo enseguida. No se preocupe, no muerdan. Tome asiento. Que también conocía a Terry Ann. Muy bien, en mi opinión. Es una lástima lo que le pasó. Y todo por dinero. Describió su relación con Terry Ann como afectuosa, pero a veces sus respuestas parecían sospechosas. Pero a pesar de lo espeluznante y extraño que era, Snyder apenas medía 1,5 metros. Jack no coincidía con la descripción física de ninguno de los involucrados. Aún así, el detective Zack no lo descartó de su lista de sospechosos. Por las respuestas que daba, parecía estar directamente involucrado o que al menos dio información a alguien sobre el potencial dinero que había en la caja fuerte de esa residencia. Fue difícil eliminarlo como sospechoso. A la mañana siguiente, Carlos Trevino, el hombre arrestado en la vigilancia de Sparrow Run, fue transferido a Cecil para ser interrogado. ¿Qué es lo que pasa? Carlos Trevino era un individuo que podría cometer crímenes como este, y fue un nombre que nos dieron para que lo investigáramos. ¿Usted conoce a la familia McCoy? Sí, les alquilo una casa. ¿Sabe dónde viven? No en Sparrow Run, de seguro. No con su riqueza. Alguien invadió su casa hace unas noches y mató a su hija Terry Ann. ¿Qué? Él conocía a la familia McCoy. Parecía sincero, fue respetuoso durante la entrevista, pero negó completamente haber sido parte de este crimen. Lo siento, detective, pero no hablaré más sin un abogado. ¿Qué tal un polígrafo? Podría aclarar todo esto. Como le dije, no hablaré más. Pero los detectives no necesitaban que hablara. Carlos Trevino tenía una coartada sólida para la noche del asesinato. A medida que la investigación continuó en los meses siguientes, todas las pistas se agotaban y la lista de sospechosos se redujo, descartando así a Andrew Tyson y Jack Snyder. Dudé de que este caso se resolviera. Un día estaba hablando con el detective Zack y me preguntó, ¿crees que tenemos posibilidades? ¿Entre 1 y 10? Le dije 2. Yo investigué y me dijeron que si no se resolvía en 6 meses, jamás se resolvería. Pasaba a menudo solo para hablar con la familia McCoy, para ver si había surgido algo nuevo y para mantenerlos al tanto de la situación. Y le prometí a Geraldine que arrestaría a quienes mataron a su hija. Dijo que cuando supiera quién hizo esto, traería algo para brindar. Y yo le dije, creo que nunca atraparás a esos malditos. Las probabilidades eran sin duda sombrías, pero solo bastaba un golpe de suerte para cambiar eso. Y ese golpe de suerte estaba por llegar. Para el año nuevo, ya habían pasado 2 meses desde que 4 hombres irrumpieron en una granja de Chesapeake, Maryland, y mataron a tiros a Terry Ann McCoy, de 40 años de edad. Era una familia muy trabajadora, respetuosa de la ley. Ellos trabajaban duro por todo lo que tenían, se ocupaban de sus asuntos, tenían una rutina. Se fueron a la cama y en un par de horas... ¡Quietos!
4 hombres enmascarados con armas irrumpieron en su hogar. Y con el crimen aún sin resolver, este histórico pueblo portuario no podía volver a la normalidad. Puedes contar con una mano la cantidad de tiroteos y asesinatos que hemos tenido en este pueblo desde que se forjó. Pudo ser cualquiera. No estamos acostumbrados a esto. Incluso las tradiciones familiares cambiaron para siempre. Fue terrible para mí. No hicimos cena de acción de gracias porque estábamos desconsolados. ¿Te cuestionas qué pasará? ¿Podremos encontrar a estos hombres? La Navidad no fue buena. El Día de Acción de Gracias no fue bueno. Nada era bueno. Todo era miserable. Especialmente para la esposa de Terry Ann, Jessica. Creo que Jessica está más traumatizada de lo que todos creemos. Fue muy duro para ella porque estaba ahí con Terry Ann. No le gusta venir a esta zona porque no hace más que revivir esa noche en su mente. 10 de enero del año 2010. Pero una nueva pista cerca de Wilmington, Delaware, le daba a la policía la esperanza de que el cierre del caso para esta familia estuviera cada vez más cerca. Y eso era porque esta pista no se basaba solo en rumores. Hubo un tiroteo en el que unos tipos desde un vehículo le dispararon a alguien en la calle. Aún quedaban pruebas físicas como los casquillos de bala. Aquí tiene. Fui al departamento de policía de Wilmington y obtuve los casquillos de bala. Gracias. Estaremos en contacto. De acuerdo. El detective llevó la evidencia de vuelta al laboratorio criminalístico de Maryland con la esperanza de que coincidiera con los casquillos de su caso y los condujera al asesino. 18 de febrero del año 2010. Pero su objetivo seguía siendo difícil de alcanzar. Me dijeron que estarías aquí. Diablos. Los casquillos de Wilmington no coincidían con los del asesinato. ¿Detective Zack? La creciente frustración dentro del equipo de investigación solo podía ser igualada por la que sentía la familia de Terry Ann. Recuerdo haber llamado a Michael Zack y le pregunté si ofrecemos una recompensa, ¿ayudaría? La familia McCoy ofreció $10,000 por información que ayudara a resolver este caso. Contactamos a los medios de prensa. La recompensa fue publicada en el periódico local. Fui muy cauteloso porque se invertiría una cantidad considerable de dinero y la codicia motiva que aparezcan muchos testigos. Uno de esos testigos era Jack Shaw, un conocido narcotraficante detenido en la cárcel de Newcastle por posesión de armas. ¿Ha estado ocupado, señor Shaw? Sí. Ya sabe cómo es. Parece que su estadía aquí será prolongada. Usted trabaja en el caso de los McCoy, ¿verdad? Parecía seguro de tener información. Se aferró a eso como una tarjeta de salida de prisión. Conozco a 2 involucrados. Él proporcionó detalles del caso que no se dieron a conocer en la prensa. Sí, sus nombres son Seth Jedlicka y Joel Milburn. Seth y él cometieron delitos en el condado de Cecil. Me señaló que vivía en Middletown y que Joel estaba saliendo con su hermana. ¿Actuaron solos? No, hay otro hombre, un gordo llamado Anthony Melchor. Al cuarto hombre lo llaman Carl el Negro. Carl estuvo involucrado en un tiroteo en el que le dispararon en la mano. Su nombre era Carl Gladden Postles. Entonces fueron 4. Sí. Sí, eran 4. La policía nunca reveló el número de criminales involucrados. Pero lo que Jack mencionó a continuación contenía aún más detalles del crimen. Dio información sobre las joyas que se llevaron de la residencia.
También confesó que una mujer dentro de la casa asustó a uno de los tiradores, que se dio la vuelta y automáticamente le disparó. Son muy jóvenes. La pregunta era, ¿cómo trataría la policía esta nueva información? No contábamos con huellas dactilares, ni mucho menos evidencia de ADN que pudiéramos comparar en la base de datos. No había nada que pudiéramos poner en el sistema de la computadora para obtener una coincidencia. Nos reunimos y discutimos a quién investigar primero. Comencemos con él. Lo conozco. Si alguien debía entregar información, pensamos que podría ser Melchor, porque era el que estaba menos involucrado en la planificación previa. El 25 de febrero del año 2010, Anthony Melchor, de 17 años, fue recogido de la casa de su abuela y llevado a la estación para ser interrogado. Bien, Anthony. Pensamos que debíamos hablar contigo. ¿De acuerdo? Y tienes la primera oportunidad de hablar. Preferimos que seas tú quien nos diga lo que pasó. No tengo ni la menor idea de lo que ustedes están hablando. Allanamiento de morada en Chesapeake. ¿En Chesapeake? ¿Allanamiento? Sí. ¿Para qué? No entiendo. ¿Qué tengo que ver? Ustedes entraron a la casa de una familia. ¿Quién, yo? Sí. No sé de qué está hablando. No hacía contacto visual, mostraba señales de alguien que tiene información pero no quiere revelarla. En algunos momentos él se quebró. Así supimos que íbamos bien. Yo no estuve ahí. No pregunté eso. Espera, ¿no estabas ahí? No. Muy bien. ¿Ves esto? Eres tú, ¿verdad? Esas son las iniciales de alguien que acaba de entrar aquí y dijo que tú eras la persona que estaba ahí. ¿Qué es lo que sigue ahora? Te voy a dar la oportunidad de contarnos tu versión de la historia. Esto está muy claro, amigo. Esto se acabó. Es tu foto. Este eres tú. Dinos tu versión de la historia, ¿de acuerdo? Hazlo. Sácate ese peso de encima. Escucha. Si Espera. Sácate ese peso de encima. Este es el momento. Habla de una vez. No lo sé. Sí, lo sabes. Lo sabes. ¿Estás seguro que lo sabes si quieres decírmelo? Sácate ese peso de encima. Hazlo. Sé valiente. Deja de jugar como un niño que intenta proteger a unos delincuentes de mierda que no valen nada. Esto es muy grave. Vamos, confiesa. Durante 4 meses, la policía de Chesapeake persiguió una pista falsa tras otra en el asesinato de Terry Ann McCoy. Pero finalmente, la justicia para su familia estaba por llegar. Sabía muy bien que cerraríamos el caso luego de esa primera entrevista. Llamé a la oficina para decirle a mi jefe, dile a todos que vuelvan, lo cerraremos en 2 días. Estuve ahí y luego me fui al... ¿Le disparaste a alguien en la casa? Anthony Melchor admitió que estuvo allí. Sé quién lo hizo, pero me meteré en problemas si ¿Cómo hablo. lo sabes? ¿Cómo sabes quién fue? Carl el Negro me dijo que lo hizo. Por el momento, Melchor solo era una pieza del rompecabezas. 26 de febrero del año 2010, 11:30 am. ¡Por aquí! Los investigadores debían localizar a los otros 3 criminales. Por aquí, por aquí. Anthony nos dio información que fue transmitida a nuestros supervisores que asignaron esta misión a un equipo especializado. Ellos tienen lo necesario para poder derribar una puerta y enfrentarse a criminales. ¡Oye! ¡Quieto! ¡Date vuelta! Sabía que el juego había acabado. No creo que Carl haya estado involucrado en algo tan serio antes y no opuso resistencia. 15 de marzo del año 2010. Seth Jedlicka y Joel Milburn fueron localizados en Miami y detenidos por los alguaciles estadounidenses. El detective Saki y yo transportamos a Jedlicka de vuelta desde Miami. Al volver a la oficina, esperábamos que Jedlicka nos hablara. Era el más joven de los sospechosos. Tenía 17 años cuando lo detuvieron. Ninguno de los 3 estuvo dispuesto a hablar con la policía.
Aún así, las autoridades estaban convencidas de que tenían a los culpables. Después del arresto, Michael llamó a la puerta de mi mamá. Y cuando abrió, vio que él había traído unas cervezas. Me dije a mí misma, oh, no lo creo. Él me dijo, lo sé, lo sabía. Sabía quién fue. ¿Pero por qué 4 hombres de Delaware atacaron a los McCoy? La respuesta era tan simple como repulsiva. Joel Milburn trabajaba en una pizzería, servicio al que llamábamos 3 o 4 veces a la semana. Estábamos ocupados, no cocinábamos, así que nos enviaban la cena. Joel Milburn planeó el robo. Tenía información interna sobre la casa. El diseño, la caja fuerte. Buenas noches. Todo gracias a que era repartidor de pizza. Algo que ocurrió pocas semanas después del asesinato vino a sus mentes de una forma aterradora. Semanas después pedimos pizza. Joel Milburn la trajo. Terry y él hablaron de este robo. Y fue él quien lo hizo. No teníamos idea. Anthony Melchor hizo un trato con el fiscal al testificar contra los otros 3. Recibió una sentencia de 20 años que fue reducida a 10. Aunque Anthony nos dio algo de información, hacía falta mucha más. Teníamos que hacer un trato con el diablo. Y le ofrecimos un acuerdo para que nos revelara todo lo que sabía. No me alegró que Anthony Melchor consiguiera un acuerdo para rebajar su condena. Está en libertad, tras 8 años, aunque cometió el mismo crimen que sus amigos. Joel Milburn también se declaró culpable y recibió una sentencia de 40 años. Seth Jedlicka y Carl Glavin Postles, que según Melchor fue quien mató a Terry Ann, eligieron ir a juicio donde fueron declarados culpables y sentenciados a más de 60 años. Me costó mucho pasar por los juicios y tribunales. Fue muy duro. Y cuando tuve que oír que teníamos que ir al juzgado, me quedé paralizada. Pudieron tomar cualquier cosa de mi casa. Yo se las habría entregado. Mi hija no debió morir por nada. Estos me apuntaron con una arma en la cabeza. Ustedes son una mierda. Su juicio final llegará. A pesar de que los culpables están en prisión, sigue siendo difícil para los McCoy procesar cuánto les arrebataron esa horrible noche. Los McCoy no tienen paz. No creo que se sientan seguros en este mundo, nunca más. Miran a la gente de modo diferente. No son tan cálidos con los forasteros. No son tan confiados. El corazón de Geraldine está roto. Terry ya no está en este mundo. Creo que se rindió. Mi abuelo murió hace 3 años atrás. Y para mí la razón es esta. Todavía estaría aquí si no fuera por lo que pasó. Creo que después de esto, mi familia permanece unida. No estamos rotos, solo heridos. Seguimos juntos. Versión en español, Doblajes Internacionales Tint, Santiago, Chile.